Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Buenas tardes o buenos días, buenas noches a la hora que nos estén viendo. Gracias nuevamente. Estamos en el podcast Juan 8:32 porque la verdad nos hace libres. Pastor, bienvenido a otro episodio más. Bastante interesante el que vamos a tocar este día, Pastor. La verdad que felices de poder estar nuevamente con toda la audiencia, con todos los que nos acompañan en este podcast, que sin duda ha sido una semana muy linda para poder ver, analizar y todo lo que podamos hoy compartir. Sin duda que yo creo que va a ser de mucha bendición Claro que sí. el ir a esto que vamos a estar hablando hoy. Claro que sí. Hoy vamos a tocar un tema, bueno, y como lo veníamos anunciando, no todo lo que rima es verdad, pero quiero comenzar primero, Pastor, leyendo una cita bíblica que la encontramos en Primera de Corintios 14:15. Primera de Corintios 14:15 dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Una cita bíblica bastante al punto, ¿verdad? Al punto de lo que vamos a compartir hoy, sin duda. Exactamente, pero antes de empezar a discutir el tema, de empezar a hablar acerca de todo esto, queremos aclarar, de que esto no se trata, este podcast no se trata de criticar a las personas que hacen las canciones, tampoco se trata de echarle leña al fuego, como dice por ahí, o tratar de decirles que no queremos crear polémica ni nada, solamente queremos aclarar el uso de ciertas cosas, ¿verdad? Que a veces en vez de ayudarnos, a veces nos confunden, nos podrían confundir en el tema de lo que cantamos y lo que expresamos quizás. Así que de eso más que todo va el podcast, Pastor, aclarar ciertos puntos que en las canciones se tocan y qué tan apegados o si son válidos o no, quizás en cuanto a lo que vivimos diariamente, Pastor. Es lo que justamente tenemos con el deseo de poder compartir, analizarlo en lo que tiene que ver con la vida cotidiana del creyente para que pueda realmente enfocarse de acuerdo a qué está cantando y si lo que está cantando realmente está teniendo claridad y fundamento para la profundidad de nuestra relación con Dios. Más que. Amén. Como les decía, pues nuestro deseo es examinarlo todo a la luz de la palabra de Dios. Y para eso, pues, la misma palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses 5:21, dice, examinarlo todo y retener lo bueno, ¿verdad? Entonces, así que vamos a empezar, Pastor. Empecemos, a eso vinimos y en eso queremos compartir con todos ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos y bueno, ver todo lo que Dios tiene para nuestras vidas hoy. Así que les pedimos a ustedes que por favor nos comenten ahí en la cajita de comentarios, compartan este podcast. Queremos llegar a más personas para que más personas se den cuenta de lo que dice la Biblia y de también mostrar la verdad de la palabra de Dios. Así que nos vamos. Dice, muchas veces, Pastor, cuando cantamos en la iglesia, a veces nos dejamos llevar a veces por la música, a veces por la instrumentalización de los cantos y a veces poco ponemos atención a lo que dice cada canto, ¿verdad? A veces nos dejamos llevar por las emociones que nosotros sentimos. Quizás estaba leyendo o estaba escuchando por ahí a alguien que todo en el mundo lleva una frecuencia y la frecuencia, hay una frecuencia que hace que uno se sienta de forma diferente o a la medida o a la frecuencia que casi todo camina en el universo, ¿verdad? Que es 440. De hecho, hay un grupo que así se llama y se llama así por esa frecuencia. Para los que no conocen, pues ahora creo, bueno, para los que no conocen, yo creo que ya todos lo conocen. Juan Luis Guerra, que es el cantante de este grupo, que ahora es cristiano. Él estudió jazz en la Academia de Nueva York, en una escuela de Nueva York. Y jazz, como todos sabemos, pues jazz es una sección de la música
que es de las más difíciles de tocar, ¿verdad? Wow. Entonces, pues, y así como les digo, pues hay cosas que a veces cantamos sin saber en realidad qué cantamos. Entonces, para poner el primer ejemplo, Sí, a ver. les dijimos nuevamente, no es para echarle tierra a los artistas, es solo para aclarar ciertos puntos. Hay una canción de Barak, que es un grupo bastante famoso, está muy de moda ahora y tiene muchas canciones muy lindas, pero en esta canción yo creo que todos lo hemos cantado quizás todos lo hemos cantado, y es una que dice, ven Espíritu Santo, y una de sus estrofas dice, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven. Tenés ven. buena voz, maestro. Ya los que nos están escuchando ya ya van a pensar que cámbienlo. Claro. Sí. No, pastor, pero todos sabemos que el Espíritu Santo no hay que llamarlo, el Espíritu Santo vive en nosotros. Bien, y ese es un punto fundamental que tener en cuenta. Durante muchos años en la iglesia se ha venido cantando, no solamente este grupo, sino así en muchas interpretaciones, en muchas composiciones, se habla sobre un Espíritu Santo que descienda, que venga, que esté y todo eso que se va compartiendo. El tema está en que nosotros tenemos que entender que la claridad para nuestro fundamento es la palabra. Amén. Y como vos decías recién, el Espíritu Santo mora en nosotros. 1 Corintios 3:16 dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. O sea, morar significa habitar constantemente, estar presente constantemente. Y he escuchado muchas interpretaciones después como Bienvenido Espíritu Santo. Hay canciones que hablan dándole la bienvenida. Y el tema está en que nosotros tenemos que reconocer que somos el templo de Dios y somos la morada del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu dice que mora en nosotros, Él no viene a visitarnos, Él no está constantemente diciendo, bueno, tienen reunión los días domingos, voy a ir a visitar esta iglesia y a estar con ellos. La palabra de Dios no dice eso. Mira, incluso dice en el libro de Hechos 17:24, nos dice que Él ya no habita en templos hechos por manos humanas. Sí, amén. Habita en nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y eso, justamente cuando lo cantamos, termina siendo un gran freno en nuestro crecimiento espiritual. Y alguno puede decir ahí, ¿por qué, pastor, sería un freno si es un detalle, es cantar algo? Pero cuando yo le pido al Espíritu Santo que venga, ¿sí?, y que me visite, primero lo que estoy queriendo decir es que el Espíritu Santo no está en mí. Ajá. O sea, eso es lo que estoy diciendo con esa canción. O sea, yo estoy diciendo que el Espíritu Santo no está en mí, por eso estoy pidiendo que venga. Es como yo decía, ven Juan Carlos, vení con nosotros, vení Juan Carlos. Y Juan Carlos, vos me vas a mirar y vas a decir, pastor, yo estoy acá con vos. O sea, sí. Estamos compartiendo este momento, este podcast. Entonces, no tiene congruencia lo que yo te podría decir. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que realmente entender. La profundidad de lo que a veces cantamos termina afectando nuestra comunión con Dios. Sí, pastor. Estaba leyendo que aquí en 1 Corintios 6:19, quizás usted también lo que acaba de leer, pero más adelante dice, ignorás que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, dice 1 Corintios 3:16. O sea, ahí hace una pregunta y les está preguntando, bueno, que no saber, pues, que viven ustedes. Ahora, ¿cómo nosotros podemos afianzar o fortalecer una duda? Una duda se fortalece con un ¿será? ¿Será quizá? ¿Estará con nosotros? ¿No estará con nosotros? Ahora, cuando yo canto un ven Espíritu Santo ven, lo que yo estoy diciendo que realmente no está en mí. Entonces, si estoy cantando que no está en mí, entonces realmente estoy haciendo una afirmación, lo cual genera una gran duda en una iglesia que está llena más de inseguridades que de certeza. Pastor, y eso pues quizás para las personas que ya tienen tiempo caminando en la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasa con las personas que acaban de llegar? Porque hay personas, bueno, casi la mayoría de iglesias todos los domingos tienen gente nueva que está llegando. Si nosotros cantamos eso, no creamos una duda en las personas, no los confundimos, porque si decimos nosotros, ven Espíritu Santo, ven, pero más adelante, suponiendo que en el mensaje nosotros decimos que vive en nosotros,
y la persona esta se pone a pensar, bueno, me están diciendo que venga, pero el pastor me está diciendo que ya vive en mí. Eso puede ocasionar una confusión a los nuevos creyentes o a las personas que están llegando nuevas a la iglesia. Y esa confusión justamente los lleva a no a entender la profundidad del Dios que nosotros servimos. O sea, no podemos entender cómo trabaja, de qué manera se desarrolla, cómo se mueve en nosotros. Y eso al fin y al cabo no les da seguridad al creyente para saber cómo fortalecer su relación con Dios. Amén. Suponiendo, pastor, yo, como ya ve que a mí por rato se me van las cabras, como dicen por ahí, ¿qué pasaría, pastor, para aquellos que dicen, que pueden decir, no, pero es que lo que pasa que dice en Jueces 14:16, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, o también lo que dice Segunda de Crónicas 15:1, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, porque cualquiera que conoce la Biblia le puede decir eso, no, pero es que allá están diciendo eso. Y entonces ahí exacto. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender, y por eso es la importancia siempre de poder trazar bien la palabra. La palabra se debe trazar bien, es ponerle el orden que corresponde. En el Antiguo Testamento, o algunos le dicen en el Viejo Testamento, la palabra de Dios nos muestra que el Espíritu de Dios visitaba en función de una tarea que se le daba a cualquier hijo de Dios, el cual Dios quería usar para cualquier tarea específica. Entonces era revestido del poder de Dios, y habitaba en esa vida, en el tiempo que Dios había determinado cómo Él quería usarlo para lo que justamente Dios quería hacer en medio del pueblo de Dios. Entonces ahí es donde justamente de repente nosotros, y esto le pasa tristemente a los compositores, porque el que compone la canción es después el que hace la música, generan alabanzas preciosas, se generan canciones muy lindas. El tema está de que cuánta verdad hay en eso para el tiempo que hoy vivimos, porque esa es la verdad. Nosotros estamos en una era neotestamentaria, estamos viviendo en la iglesia. O sea, hay varios parámetros que han cambiado con respecto a lo que vivía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Sí, amén. Si nos ponemos creativos, pastor, entonces, digamos que tomamos como ejemplo siempre la misma canción de Barak, de la que estamos hablando, de Ven Espíritu Santo, ven. Si nos ponemos creativos, ¿cómo cree usted que sería la mejor forma de decir, si en dado caso quisiéramos cambiar la canción? ¿Sería mejor decir, manifiéstate Espíritu Santo? ¿O qué sería lo que nosotros deberíamos de cantar entonces? Lo que nosotros deberíamos cantar es creyendo primero, y eso es lo que nos da certeza, que es la manifestación del Espíritu de Dios que está en nosotros, ¿sí? Inunde nuestra vida, dirija nuestra vida, nos guía a toda verdad y a toda justicia. O sea, hay varias interpretaciones que podríamos plantear sin tener que invitar a alguien que pareciera que estuviera lejos o estuviera en otro lugar, ¿sí? Y no que está acá habitando en nosotros. Ahora, el problema en esto, Juan Carlos, es el gran problema de la relación con Dios. Sí. O sea, porque una canción mal expresada te lleva a que vos no te relaciones la profundidad que Dios quiere que vos te relaciones. Porque cuando yo entiendo que el Espíritu de Dios mora en mí, yo donde yo voy, Dios está conmigo. Porque el Espíritu está conmigo y eso es lo que dice su palabra, Él mora en nosotros. Sí. Entonces, yo no estoy llamando a alguien que está lejano, sino es alguien que está habitando en mí. Aquel que está viviendo mi circunstancia, sufriendo mis emociones, mi desesperación, mi angustia en algún momento porque la vida nos presenta. Entonces, a veces el cantar esto o el malinterpretar estas canciones nos lleva a pensar que Dios está lejos allá, que Él no me está mirando, que Él no me tiene en cuenta, que Él no ha visto mi situación, cuando Él está en mí, viviendo cada circunstancia que yo tengo que enfrentar día a día. Fíjese que esto, bueno, lo habíamos hablado anteriormente, también nos afecta en el modo que oramos. ¿Verdad? Sin duda. Eso es otra de las cosas que nosotros, nuestra forma de orar, a veces oramos a un Dios que no está con nosotros, sino que lo vemos a un Dios que está bien lejano y que no sé qué, y nos referimos a Él cuando, como usted dice, Él sabe lo que nos pasa, Él habita con nosotros. Exacto. Entonces, ¿qué repercusiones podría tener eso, pastor, en la forma que nosotros oramos también? Ahora, cuando yo canto mal y
adopto una mala interpretación de lo que la palabra de Dios me enseña al tiempo que nosotros vivimos, que es el tiempo de la iglesia, el tiempo del Espíritu de Dios habitando y morando en su iglesia, entonces yo lo que estoy haciendo es teniendo un Dios que no está atento a las circunstancias que yo vivo, porque yo estoy constantemente diciendo que Dios pareciera que no me tiene en cuenta o no está prestándome atención a lo que yo estoy pasando. Y una oración mal hecha te llevaría, por ejemplo, a que, habiendo escuchado que el Espíritu Santo no está en vos tenés que llamarlo constantemente. Entonces, en tu circunstancia, en tu problema, te sentís solo. Y en tu oración dirías: Señor, por favor, no me dejes. Señor, no me sueltes. Señor, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu, como hablaban y decían los antiguos en el Antiguo Testamento. Yo no te estoy quitando nada. Exacto, y ahí tenemos a Dios diciendo: pero no leíste la Biblia. Ajá. En mi palabra está escrito: yo no habitaré más en templos hechos por manos humanas, sino que vos sos templo mío, sos morada del Espíritu Santo. Entonces, ahora, Mateo 28:20 dice: y he aquí, el mismo Señor Jesús, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Entonces, esa situación de mala enseñanza lleva a que nosotros terminemos orando mal. ¿Cuánta gente ora en las iglesias? No estamos hablando hoy de oración, pero bueno, sí. ¿Cuánta gente ora en las iglesias pidiendo a cosas que Dios ya te dio? Le piden cosas: Señor, no nos sueltes. No me sueltes de tu mano. Señor, no me dejes acá. Señor, te pedimos que tenga misericordia de nosotros. El Señor dice: yo tengo misericordia. Y de esa misericordia está vigente para con tu vida. Pero Señor, por favor, te pedimos que no nos abandones. ¿Cuántas palabras que decimos en nuestras oraciones? Porque al no tener un fundamento y una profundidad en lo que el Señor ha dejado escrito para nuestra enseñanza, no lo podemos aplicar, y por eso también no tenemos una buena comunicación. Y fíjense que eso, pensándolo así un poco más detenidamente, nuestros hijos nos acompañan a las iglesias y ellos nos escuchan orar. Y si nos escuchan orar así, y nos escuchan orar también en la casa así, y nos escuchan orar en todas partes así, eso es lo que nosotros les estamos inculcando a nuestros hijos. Entonces ya viene de generación en generación, porque el otro ya va orando como yo oro. Así como nosotros dicen por ahí una canción que hasta los equipos de fútbol nos heredan. Entonces, lo mismo va a pasar. Pues nosotros vamos a heredar la forma de orar y vamos a seguir cometiendo, bueno, nuestros hijos quizás van a seguir cometiendo el mismo error al orar. Mira, yo te voy a contar algo. Yo me crié en una iglesia por mucho tiempo, por muchos años mi niñez la viví en una iglesia en la cual cantábamos una canción que decía: dame tu mano, toma la mía, Dios amado. Bien, esa era una canción muy conocida que se canta. Y resulta que yo constantemente escuchábamos al coordinador de la reunión que decía: extienda su mano y tómele la mano al Señor. Y él decía con palabras muy, muy elocuentes, buscando que la gente pero dígale que Dios le agarre la mano, no que usted se tome la mano de él, porque usted se podría soltar de la mano de Dios. Y resulta que todas esas cosas que nosotros cantábamos: dame tu mano, toma la mía, Dios amado, lo único que hacían en nosotros, en mí, yo estoy hablando de mi adolescencia, sí, vivir inseguro, vivir atemorizado, porque en cualquier momento yo sentía que me soltaba de la mano de Dios, que Dios ya me dejaba y me soltaba de su mano. Y entonces, ante esa circunstancia y ante vivir todos esos temores de la vida, por la gracia de Dios, a los años que Dios nos empezó a preparar y a traernos a la verdad, que es la palabra de Dios, Dios nos mueve del lugar donde estábamos y nos trae aquí donde nosotros estamos compartiendo hoy la palabra del Señor, que es el Instituto Bíblico Cristiano de Berea. Y cuando logro ver la palabra del Señor y a través del ministro de Dios, me muestra San Juan 10:28, que decía el Señor mismo hablando con sus palabras, que dice que nosotros estamos acá en su mano. O sea, acá en su mano. Y ahí dice más, en el mismo versículo, en San Juan 10:28, que lo que está en su mano nadie lo arrebata. Amén. Ahora, ahí me cayó realmente el 5, como dicen algunos, que yo no me tenía que tomar de la mano de Dios, sino que yo estaba en la mano de Dios. Ahora, cualquiera puede decir, pero no hay tanta diferencia. Yo te quiero decir algo, o sea, hay mucha diferencia en eso. Porque el estar en la mano de Dios significa que Él es mi sustento, Él es mi soporte, Él es mi guía. Y si vos lees ahí donde dice San Juan 10:28, el verso 30 dice: no solamente estás en mi mano, sino que estás en la mano de mi Padre. O sea,
Así, esa seguridad es la que Dios nos da. Hay doble protección. Doble protección, doble seguridad. ¿Y qué es lo que termina alejándose? El temor que yo viví en mi adolescencia. Por eso es importante estudiar la palabra del Señor. Sí. Por eso es importante cantar de acuerdo a lo que está escrito y no de acuerdo a nuestros sentimientos. La emoción es lo que afecta las canciones en el día de hoy. Tanta emoción que no está glorificando a Dios a través de su palabra. Y hay mucha gente que canta equivocadamente y vive equivocadamente, ora equivocadamente. Sí, amén. Ahorita usted que acaba de decir que canta de emoción, hay una canción que en esto que estuvimos investigando y haciendo toda la tarea, cuando yo escuché esta canción, que es de la que vamos a hablar a continuación, pastor, se me ha quedado en la mente y la he seguido cantando desde ese día que la escuché hasta ahora en la mañana, todavía la seguía cantando. Wow. Y a mí me daba risa, pero al mismo tiempo es una canción. Hay una palabra bien famosa ahorita, empoderamiento. Wow. Sí, sí. Entonces, y esa canción se escucha bien así. Y estamos hablando de una canción de Nancy Amanzo, que es muy famosa. Yo creo que la hemos escuchado infinidad de veces, no es algo nueva, pero se llama Arrebato. Arrebato. Dice, habla de que le arrebata todo lo que le ha quitado. Es una canción que para empezar le está hablando al enemigo, ni siquiera le está hablando, porque dice, hoy no recuerdo bien la letra, pero dice que te arrebato todo lo que me quitaste porque soy hijo de Dios y los hijos de Dios nadie se mete y que no sé qué, pero ahí le está dando... Creo que una parte dice, yo te arrebato mi familia. Exactamente. Yo te arrebato mi salud. O sea, hay varias cosas que dice en esa canción que sin duda pueden sonar muy buena como una declaración de, como vos decías recién, esa palabra, empoderamiento, pero en realidad lejos está de lo que la palabra de Dios nos enseña. Fíjese que yo pensaba, bueno, hace poco estuvimos hablando de la soberanía de Dios y que Dios permite muchas cosas como lo que le pasó a Job. Sabemos que Satanás le pidió permiso para poderle quitar ciertas cosas a Job y le dijo, pero su alma no se la toca, ¿verdad? Exacto. Entonces, Satanás le pudo quitar muchas cosas, pero porque Dios le permitió. O sea, y aquí lo que ella dice, para empezar, tuvo que habérselo permitido Dios. No sé si yo estoy equivocado o no, pero según lo que hemos aprendido, todo lo que nos pasa a nosotros es porque Dios lo ha permitido, independientemente sea bueno o sea malo. No, entonces, sin duda que sí. O sea, acá vemos a Dios teniendo el control de todas las cosas, mandando que las cosas sucedan, y viéndolo de esa perspectiva, entendemos que Satanás nunca podría haber tocado a Job si no le pide el permiso a Dios, porque Dios es el que manda, el que tiene la autoridad. Y ahora Dios le dio parámetros, le dio formas para que él dijera, bueno, haz esto, esto y esto, pero esto y esto no lo haga. O sea, le dio claridad de cómo tenía que actuar sobre la vida de Job. Sí. Ahora, como vos decías recién, Juan Carlos, o sea, es Dios el que está en control ahí detrás de toda esta circunstancia. El tema está en que nosotros tomemos una actitud que no nos corresponde, pensando que nosotros tenemos que salir a arrebatarle algo a Dios. Yo he escuchado por muchos años gente que anda arrebatando cosas, ¿sí? Y le arrebata al enemigo las almas, le arrebata al enemigo, porque el enemigo hay un montón de cosas que se han enseñado y se dicen, como vos decías hace rato, de generación en generación, y terminan afectando y hacen una iglesia que no tiene sustento y no tiene firmeza. Y bueno, justamente esta canción de esta hermana te pone en una actitud de batalla, la cual Dios no nos ha dado, de salir a arrebatarle las cosas al enemigo, porque entendemos que Dios es el que está en control y Él es el que gobierna sobre todas las cosas. Pero te pone justamente en ese concepto de que la familia tuya la tiene el diablo atada. O sea, eso ya estaría totalmente fuera del foco de la palabra escrita, de lo que está para nuestra enseñanza.
además de eso, pastor, Dios nos dice cómo podemos hacer huir al diablo en su palabra. Santiago, bueno, hace poco estuvimos hablando de eso, Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea que igual, si estamos sometidos a la palabra de Dios y resistimos la tentación o resistimos lo que venga, pues, ¿qué le va a quedar al enemigo? Huir. Bien, pero este punto, Juan Carlos, es cuando habla de resistir al diablo, ¿sí? Someteos pues a Dios. Lo primero que Sí. dice, yo me someto a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Es hacer la voluntad de Dios. Entonces, yo cuando me someto a Dios, automáticamente estoy resistiendo. ¿Pero qué es resistir? Resistir es pararse firme, porque, o sea, esta es la actitud real, veámosla desde el punto de vista de lo que es lo natural. ¿Cómo yo resisto algo? Yo resisto algo poniéndome firme en la posición que estoy, sabiendo que puede venir algo en función de lo que está queriendo marcarme o afectarme, pero yo me resisto sometiéndome. Sí. O sea, esa es mi resistencia, me someto a Dios. O sea, mi resistencia no está en salir a pelear con el diablo. O sea, tu resistencia no está en pelear con el enemigo, no es nuestra tarea. Nosotros no peleamos con el enemigo, no salimos a arrebatarle nada, no tenemos ninguna batalla, a más de que lo que la palabra de Dios enseña, que muchas veces hay batallas espirituales, pero nosotros las hacemos justamente sometiéndonos a Dios. Yo me sujeto a Dios, yo me someto a Dios, obedezco a Dios y con eso estoy resistiendo al diablo. ¿Qué hace el diablo? Me ve una persona que estoy siendo obediente, sujeta a Dios, aplicando su palabra y huye. Dice, acá no tengo lugar. O sea, acá no tengo espacio, no hay espacio para meter mis mentiras o para tratar yo de querer meterles mis pensamientos. Así como esa canción está de arrebato, porque lo que estamos dándole ahí es un poder o quizás una autoridad al enemigo que en realidad no la tiene. Es lo que en realidad estamos haciendo, pues, porque en realidad no tiene una potestad para decir, yo voy a llegar y te voy a quitar eso. O sea, primero tiene que ir donde Dios y preguntarle, o sea, no puede venir solo, ¡ah! Entonces, le estamos dando una falta de autoridad al enemigo. Le estamos dando un exceso de autoridad al enemigo y restándole la autoridad que tiene el Dios Todopoderoso y solo soberano al cual servimos. Sí, amén. O sea, entonces, ahí es donde está. ¿Viste el otro ejemplo con respecto a justamente que vos compartías con Job y tocando este tema de la autoridad que Dios tiene? Pedro, ¿sí?, se sintió mejor que sus hermanos. En el final del ministerio del Señor, ya era el tiempo de que él iba a entregar su vida a la cruz y él le comparte a los discípulos. Le dice, ¿saben qué? Yo voy a tener que entregar mi vida a la cruz. Señor, no vas a entregar tu vida a la cruz, le dice Pedro. O sea, pero Pedro, porque con un buen sentido, muy humano, debe haber sido muy humano él, y le dice, no, pero Señor, ¿cómo lo vas a hacer? No es necesario que yo lo haga. Dice, y ahí es donde Pedro salta y dice, yo mi vida pondré por ti. ¿Sí? Quizás estos te negarán, pero yo nunca te negaré. ¿Qué hizo Pedro? Se sintió mejor que sus hermanos. ¿Sí? Se sintió como que él sí podía y los hermanos no iban a poder. Todos los discípulos que estaban, sus compañeros de ahí de lo que es la tarea con el Señor. Entonces, al pasado el tiempo, ahí mismo vos lo podés leer, dice que pasado el tiempo viene el Señor y dice, mira, Pedro, tengo que decirte algo. Satanás os ha pedido, ¿sí?, para zarandearos como a trigo. Sí. Pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte y una vez vuelto, confirmas a tu hermano. ¿Qué le está diciendo el Señor a Pedro? Le está diciendo, mira, y no le dice Pedro, le dice Simón, porque le está diciendo, tu carne va a ser tratada. Vos te sentiste mejor que otro. ¿Sabés qué le dijo el Señor en el medio del momento cuando él le dijo, yo nunca te negaré? Una palabra que hemos oído todos, que le dice, antes que cante el gallo me vas a negar tres veces. No, sí, entonces, ahí en esa situación vemos justamente que Satanás tuvo que venir a pedirle permiso a Dios, ¿sí? Porque dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Sí? No pedimos si nosotros somos los dueños o tenemos la entrada directa. O sea, ejemplo, vos estás en tu refri, en tu casa, en tu heladera, y no vas, y si es tu casa, no vas y decís, permiso, voy a abrir la heladera. No, sí, no, porque es tu casa. Sí, es tu refri. Entonces vos vas y entrás y abrís, tomás agua, lo que quieras tomar de ahí adentro. Pero si yo voy a tu casa
y quiero abrir el refri, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pedirte permiso. ¿Por qué? Porque la autoridad está sobre tu vida. O sea, entonces, yo no puedo tocarme lo que no es mío. Satanás sabe bien que los hijos de Dios le pertenecen a Dios. Entonces, para poder obrar o trabajar ahí, ¿sí? Tiene que pedir permiso. Sin duda, Satanás tiene una tarea que eso, evidentemente, en algún podcast más adelante vamos a compartir sobre la tarea que Satanás tiene, dada por Dios, que es el que tiene toda la autoridad. Pero eso será para otro podcast, seguramente. Claro. También, pastor, hay canciones que a veces cantamos la mayoría. Más que todo, cuando a veces, como decíamos al principio, a veces los ritmos hace que uno sienta ciertas cosas. Entonces siente que le gusta la canción o lo que sea, el ritmo. Y por ese ritmo que uno va sintiendo, o por ese ritmo, va influyendo en nosotros, y es cuando nosotros empezamos a cantar y no ponemos atención a lo que cantamos. Y muchas veces, quizás el escritor de la Biblia, el escritor de la canción, a veces comete ciertos errores, quizás involuntarios, quizás porque no rimaba de otra forma, o quizás esto rima mejor aquí. Bueno, hay diferentes cosas que le pueden pasar a un cantautor o a un escritor de canciones que hace que a veces ponga ciertas cosas. Pero no porque lo haya puesto, como dice el tema del podcast, no porque rime es verdad. Exacto. Para eso tenemos un ejemplo. Hay una canción que se llama Trae el cielo aquí. Es de Barak. Entonces, y una estrofa de esa canción dice: abre nuestros ojos como Eliseo, muéstranos el cielo. Eso es lo que dice la canción de Barak. Pero si leemos Segunda de Reyes 6:17, que es donde pasa eso, dice, y oró Eliseo, dice. Primero Eliseo estaba orando y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Que abra sus ojos para que vea. No dice que abra mis ojos para que vea. Dice que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, no de Eliseo. Abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea que al que le abre los ojos es al criado. Exacto. No a Eliseo. No a Eliseo. Y usted me compartía ciertas cosas también acerca de eso. Y la importancia de ver que ahí, bueno, Jesse tenía esa perspectiva de ver, justamente no estar viendo lo que estaba sucediendo alrededor. Ahora, lo único que hizo fue mostrarle para que el criado no tuviera el temor y el miedo de lo que estaba pasando alrededor. Pero ahora los que él vio no es que salieron a actuar, ni a defender, ni a batallar. Fueron sus ojos abiertos para que vea que la protección de Dios estaba en ese lugar. Y estaba con ellos. ¿Qué hizo Eliseo para el desenlace de esa historia? Que él termina guiando a todos los enemigos al mismo adentro de Israel. Todos ciegos, guiados por Eliseo, para que ellos vean y fueran llevados en medio de Israel. O sea, vemos ahí una victoria de Dios para que justamente lo que pasó en ese día es que los enemigos no volvieron a presionar a Israel por mucho tiempo. ¿Pero por qué? Porque justamente es lo que Dios estaba buscando hacer y era la forma en que Dios le dio victoria y le dio paz al pueblo de Dios en aquellos tiempos, ¿no? Sí, amén. Pero volviendo a lo que dice la canción, pusimos esta canción de ejemplo, pero así como esta quizás pueden haber muchísimas más. Pero quizás lo pusimos más que como un llamado de atención para que en realidad veamos lo que cantamos, que nos fijemos y no solo nos dejemos ir por lo que dice la canción, sino que también hay que poner atención que eso también esté de acuerdo a lo que dice la Biblia, porque si no estamos cantando nada. Cantando puras fábulas y cosas que no tienen fundamento, y eso es lo que termina pervirtiendo
nuestro sustento, nuestra firmeza en lo que Dios nos ha dejado escrito. Amén, amén. Pastor, quiero hacerle ciertas preguntas ya, más que todo para aconsejarnos a todos, pues, porque la verdad que el propósito, uno de los propósitos de los podcasts que estamos haciendo, y creo que es el principal ahorita, es que la gente sepa la verdad. Amén. Y además de eso, queremos dejar consejos también para que la gente, para que nosotros podamos entender qué hacer y qué no hacer, o cómo hacerlo. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo podemos discernir, pastor, si una letra de una canción está o no alineada con la palabra de Dios? Lo que realmente ahí o sea, en base a esa pregunta, lo que más salta a relucir es justamente ¿cómo puedo yo saber si algo está alineado a la palabra? Yo tengo que tomar una línea, o sea, y esa línea justamente es la palabra. Leyendo. Entonces yo tengo que escudriñar, leer, profundizar, estudiar la palabra de Dios. O sea, si nosotros vamos a leer la palabra solamente cuando vamos a reunión, realmente no estamos profundizando en la palabra. O sea, lo que estamos haciendo es recibiendo una guía, ¿sí? Que la recibimos a través de una predicación, ¿sí? Y esto es fundamental entenderlo, Juan Carlos. Nosotros, la predicación es como el Tylenol, como la pastilla que recibimos, ¿sí? Que nos lleva a sentirnos bien en el momento, porque Dios sabe la necesidad próxima que tenemos en el momento que recibimos esa palabra en la predicación. Pero eso se va disipando porque es una predicación. Sí. Eso, ahora, no sé si le ha pasado a la audiencia, coméntenos ahí también, si de repente le han predicado el domingo y ya el martes se olvidaron de lo que le predicaron. Puede pasar, hay algunos que dicen que a la tarde ya se olvidan de lo que le predicaron. Porque justamente es tan puntual la palabra de Dios a través de la predicación que realmente se va disipando. Y hay tanta gente que vive años solamente de las predicaciones. Pero el estudio de la palabra de Dios está claro para nuestras vidas cuando el Señor va en Mateo 28, 19 y le dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿sí? Y después en el verso 20 le dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. La enseñanza es fundamental para la iglesia. ¿Cómo podemos trazar una línea clara? Recibiendo enseñanza. La enseñanza es la construcción, ¿sí? De nuestro conocimiento de Dios a través de las Escrituras. O sea, somos construidos, somos edificados por Dios. Sí, amén. Y volvemos a lo que compartíamos en el podcast anterior. ¿Quiénes son responsables de esa tarea? Justamente los ministerios. ¿Bien? Efesios 4:11 habla de los 5 ministerios. El 12 dice que fueron puestos para edificar a los santos, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, tenemos que ser perfeccionados, tenemos que ser preparados, pero ahora, con esa claridad, porque alguno de repente dice, no, es que yo me preparo solo, y toma de uno, toma del otro, toma de acá, toma de allá, y no está siendo guiado por alguien que realmente está conteniéndolo, que está cuidándolo, ayudándolo, que sabe las circunstancias que vive, ¿sí? Y para eso es que está puesto y han sido puestos los ministros de Dios. Sí, amén. Bueno, otra pregunta, pastor. A los jóvenes, ¿qué consejo les podríamos dar a los jóvenes que dicen de que les gusta por el ritmo y no por la letra? Porque como le decía anteriormente, a muchos nos pasa. A veces nos pasa por el ritmo, nos gusta por el ritmo, pero en realidad no ponemos atención en la letra. Los jóvenes van a ser movidos por eso, Juan Carlos, siempre. O sea, evidentemente, al tiempo que nosotros vivimos, siempre van a tener la tendencia a aferrarse más al modelo de música o al tipo de música que sea contemporáneo para ellos, más que a la letra. Lo que nosotros tenemos que tener es una compañía, ¿sí? Sabiendo que lo que ellos están escuchando. Y no, mira, incluso aprovechando ya que estamos, para los padres que tenemos hijos, porque de repente dicen, no, mi hijo no escucha, solamente escucha alabanza. Sí, o sea, esos son una de las mentiras más grandes que pueden haber, porque nuestros hijos están en la escuela, ¿sí?
Es más, mis hijos aquí en la escuela me cuentan que mientras ellos están, hay música sonando y ponen canción y me dicen, el otro día mi hijo me decía, pa, pusieron hasta una canción argentina, dice. Entonces, quedaron encantados, dice, o sea, porque les llamó la atención que habían escuchado una canción. O sea, ellos constantemente están recibiendo música de todos lados. ¿Qué tenemos que hacer los padres? Estar siempre a la vanguardia en ver qué están escuchando nuestros hijos. No encerrarnos, no bloquearnos. Si queremos aconsejar a un joven, tenemos que entender qué están escuchando ellos, conocer qué ellos están recibiendo. Ahora, llevarlo a lo que realmente deberían escuchar, pero también saber que en eso que deberían escuchar realmente sean edificados. Si no están siendo edificados, ellos podrán recibir música, pero no recibirán algo que los sustente y que los fortalezca en su vida espiritual. Yeah. Otro pastor. ¿Deberíamos escuchar completamente una canción si no concuerda con la Biblia? ¿O hay espacio para el discernimiento personal? Si la escuchamos, no la escuchamos. Tenemos dos bloques muy marcados en esto. Para los que estamos en responsabilidad, nosotros tenemos que tener en claro que vamos a hacer que el pueblo de Dios, al cual Dios nos ha dado la responsabilidad de dirigir, de guiar, ¿qué está cantando? Eso es fundamental. O sea, como ministros de Dios tenemos que tener en claro qué está cantando el pueblo, qué está recibiendo. Si está de acuerdo a la palabra, es una tarea de los ministros de Dios. Por otra parte, ¿sí?, tenemos al pueblo de Dios que tiene que tener discernimiento en base a lo que está recibiendo como enseñanza para poder cantar de acuerdo a lo que está en la palabra. Pero si no está cantando de acuerdo a la palabra, la recomendación sería que no lo cante. O sea, eso sería la verdad. ¿Por qué? Porque puede pasar que estás invitado a una congregación, a algún otro lugar y están cantando canciones que están fuera de la verdad bíblica bueno, estás de visita. No te vas a parar ahí y vas a decir, no, esto está mal. Ese no lo cante. No, tranquilo, paso a paso. ¿Sí? Lo importante es que nosotros, habiendo recibido la verdad, la apliquemos en nuestra vida. Primero, bien, para nosotros vivir en libertad y luego ser un medio de bendición para otro, pero usar las formas correctas, la manera indicada, no decir ustedes están mal y enseguida salir a la pelea, no, eso no edifica. Lo que edifica es el sobrellevar, ¿sí?, y el instruir de una manera apacible, porque la palabra de Dios dice ahí en 2 de Timoteo 2:25, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Nuestra actitud siempre tiene que ser con mansedumbre, ¿sí? Y toda enseñanza, toda canción que va opuesta a la palabra de Dios, nosotros estamos llamados a direccionarlo. Pero tenemos que actuar con mansedumbre también y no andar buscando. Por eso es que lo que vos aclarabas tiene mucho sustento al inicio, porque nosotros no estamos acá para rebatir ni andar peleando con nadie, pero sí queremos llevarlos a la palabra, llevarlos a la verdad, porque cuando conocemos la verdad es que somos libres. Amén. Pastor Luna, me acaba de surgir una pregunta ahorita. ¿Cuál como ministerio, bueno, decimos ministerio de alabanza, pero sabemos que no es un ministerio como tal, ¿verdad? Pero en el grupo de alabanza, ¿cuál sería el deber ser? Porque ahorita quien decide qué se va a tocar en una iglesia es el líder de alabanza. Para no caer en ese tipo de cosas o para curarnos en salud, como dicen, ¿qué deberíamos de hacer como líderes de alabanza o el grupo de alabanza? ¿Qué debería de hacer antes de llevar una canción nueva a la congregación? ¿Debería de pasar filtros? ¿Debería de ser el pastor el último o el primero de escuchar la canción? ¿O cómo gestionaríamos esa área para que no caigamos en este tipo de cosas dentro de una iglesia? Bien, yo creo que esto siempre nosotros lo compartimos a través del instituto, lo que tiene que ver con la adoración. Tenemos estudios con respecto a esto, pero solamente para tocar una parte nada más. Siempre hay un ministro principal. El ministro principal es el pastor, es la persona responsable de la vida espiritual de las ovejas que son de Dios, que le ha encargado a este ministro de Dios para que las alimente, para que las direccione, para que las proteja, para que haga todo lo que tiene que hacer un pastor de una iglesia y alguien que está a cargo de la dirección. Ese ministro principal es el que tiene que estar preocupado de ver qué se está cantando ahí adentro
y entonces con eso dejar en claro algo, que yo sé que en este tiempo algunos piensan que no podría ser que el pastor esté a cargo de todo, pero yo quiero decir que la verdad que es así. Tiene que ser así porque tenemos que cuidar al pueblo de Dios de todo lo que está rodeándonos para que nosotros tengamos un mensaje claro, fundamentado, cristocéntrico, realmente establecido lo que dice la palabra del Señor. Cuando un ejemplo nada más, si yo fuera líder de alabanza y yo le llevo una canción a usted y le digo, pastor, esto vamos a tocar, encontré esta canción nueva que la compuso el maestro y está buena, está pegadora, y usted la ve y le dice, no, usted como pastor, como cabeza de la iglesia, está en la obligación de decirle no porque tal y tal cosa, esto, y dice en la palabra y la, o solo le dice no. En realidad, las formas como cada ministro lo quiera decir siempre será particular en función de los caracteres y todo eso. Pero si vos me lo preguntás personalmente, de acuerdo a lo que nosotros hacemos, buscamos siempre tratar de dar fundamentos, ¿sí? Y parámetros bíblicos para nuestros no con respecto a la alabanza. O sea, no cantamos esto porque esto es lo que dice la palabra, entonces por esa razón no lo cantamos. Creo que ese es el deber ser, ¿verdad? Porque así, si en dado caso, por A o B motivo, el grupo de alabanza no lo ve de esa forma y usted llega con la luz de la palabra, usted ya los está sacando de esa duda. Entonces, para una próxima situación, pues, también pienso yo que le fomenta a involucrarse más en la lectura de la Biblia, porque, como acabamos de decir hace un momento, leemos la Biblia y conforme a lo que la Biblia dice podemos cantar las alabanzas que en realidad sean acomodadas, que vayan con la línea que dice la palabra de Dios. Bueno, eso sí lo podemos sacar desde el Antiguo Testamento, cuando el rey David las alabanzas que él canta, él se las envía a los que las interpretan. Viste que ahí aparecen los salmos, él las envía. Él las compone, él las direcciona y ahí están los que la interpretan. En todo a través del Antiguo Testamento, y se ve la historia del pueblo de Israel cuando se refirió a los levitas y todo eso, siempre fue dirigido por la persona que estaba a cargo, siempre el que estaba responsable, el sacerdote principal, quien tenía la responsabilidad en direccionar todo esto. Siempre se trabaja en la línea de sujeción que corresponde. Acá no existe en la iglesia donde cada uno se maneja sus ministerios, como vos decías, entre comillas, porque no existe ministerio de alabanza ni ninguna otra cosa, que lo vamos a tocar seguramente más adelante en algún momento, pero lo que sí es que tenemos que entender que cuando esa persona está puesta en esa responsabilidad, su trabajo está directamente con el ministro principal, con el pastor. Ese trabajo tiene que estar directamente guiado, ¿sí? Y direccionado por el ministro principal, que es el pastor de la iglesia o quien sea que esté a cargo en ese momento. Ahora, pastor, un consejo para los líderes del grupo de alabanza. ¿Cómo podrían los líderes del grupo de alabanza guiar a sus congregaciones en este tema sin caer tanto en el legalismo? Porque a veces somos muy legalistas para ciertas cosas. Bien, lo primero que tenemos que desprender ahí es qué es legalismo y qué es gracia, porque el legalismo es lo que constantemente se habla con respecto al legalismo, y a veces ese legalismo lo establecen en conceptos de crítica, ¿sí? Y maltrato a las personas, ¿sí? Pero que no están de acuerdo a la palabra. O sea, todo lo que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, justamente, y se está ejerciendo fundamentos y marcando enfoques a la iglesia, si todo se tornará legalismo en función de que no esté edificando al pueblo de Dios en el conocimiento de Dios. Lo que hacían los fariseos, ¿sí? Que era totalmente legalista, ellos le ponían mandamientos, ¿sí? Al pueblo, los cuales Dios no había dejado, y los marcaban de tal manera que le ponían la presión a ellos, pero ni incluso ellos lo podían cumplir. Eso es legalismo. ¿Bien? Ahora, poniendo este concepto, cuando se trata de la alabanza, no se trata de cuestiones legalistas. ¿Qué sería legalista? El, por ejemplo, decir, ese ritmo no me gusta.
Eso es legalismo. ¿Bien? Porque por eso lo quiero desprender, porque de repente viene un pastor y te dice, hijo, esto no es así porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto, y lo que estamos cantando acá no estaría de acuerdo a la palabra de Dios. Eso no es legalismo. Sí. Eso es ir de acuerdo a una línea o a trazar una enseñanza. Legalismo sería, no cantamos esto porque el ritmo no me gusta, ¿sí? No cantamos esto porque quien canta esta canción no va de acuerdo a mis gustos musicales. No. O sea, tener conceptos claros, marcados, ¿sí? O por ejemplo, no, nosotros somos pentecostales y los que cantan esto son bautistas. Legalismo. O sea, entender que tiene que tener un solo parámetro, es la palabra, ¿sí? La palabra de Dios. Si esto está de acuerdo a la palabra, yo lo canto. Lo que hoy tristemente pasa, Juan Carlos, es que muchas de las canciones que se cantan obedecen más a experiencias personales, a situaciones personales, y que las transmiten y las quieren hacer doctrina, pero como se escucha tanto, la gente termina pensando que eso es una doctrina que está dada para la iglesia, pero en realidad es una experiencia personal que alguien vivió, pero que no está de acuerdo a la palabra. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que cuidar como ministros de Dios, que no estemos cantando solamente emociones, ¿sí? Sino verdades bíblicas que dirijan y sustenten. Y como te compartí al principio, la palabra de Dios deja todo tan en claro que en el Nuevo Testamento está escrito cómo debiéramos cantar la iglesia. Dice que tenemos que cantar allí, ¿sí? Primero, como vos decías, con entendimiento, ¿sí? ¿Sí? Alabanzas a Dios con salmos, ¿sí? Con himnos y cánticos espirituales. Y eso lo dice para la iglesia que vive en el tiempo de la gracia. Entonces, si estamos y todo lo que vamos a transmitir está de acuerdo a esos parámetros que Dios ha dejado para nosotros, que somos la iglesia de este tiempo, entonces podemos cantar con total libertad, no importa el ritmo que tenga. Y si de repente resultó ser merengue o resultó ser cumbia, y acá no cantamos cumbia, reveamos todo de acuerdo a la palabra de Dios, porque sin duda algo de legalismo se está metiendo en eso que no está haciendo de bendición para la iglesia. Y como última pregunta, pastor, quizás es la última pregunta, pero quizás tuvimos que haberla, o tuve que habérsela formulado al principio, porque ¿qué papel juega el Espíritu Santo en ayudarnos a discernir la música que escuchamos? Bien, la palabra de Dios nos enseña en esto, Juan Carlos, dice que el Espíritu Santo, Él nos guía a toda verdad y toda justicia. O sea, el Espíritu Santo, la tarea que tiene al estar en nosotros es guiarnos a la verdad. Pero ¿quién es la verdad? San Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad es el Señor. Pero también dice San Juan 17:17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cuando yo estoy cantando una alabanza y esa alabanza me está llevando a Cristo, estoy caminando en la verdad. Pero también cuando yo la llevo de acuerdo a la palabra, estoy caminando en la verdad. Entonces, el Espíritu Santo me guía hacia la verdad. Ahora, entonces, yo cuando quiero decir, yo quiero cantar espiritualmente, porque de repente uno dice, no, es que yo quiero cantar de una manera espiritual, lo que el Espíritu me dé voy a cantar. La palabra de Dios dice en San Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando yo canto la palabra de Dios, estoy cantando espíritu. Y ese espíritu es el que se está moviendo a través de lo que yo estoy cantando. Entonces, no podremos nunca separar, ¿sí? Y no ligar lo que cantamos de acuerdo a lo que está escrito. Y es fundamental el Espíritu Santo que nos da claridad, que nos guía, que nos direcciona a que nosotros siempre, siempre de nuestros labios salga verdad y no andemos viviendo en una mentira que muchas veces engañoso el corazón, más que todas las cosas y perverso, dice la palabra del Señor. Amén. Y entonces todas esas emociones que a veces nos juegan en contra y nos juegan una mala pasada, muchas veces nos llevarán a vivir circunstancias muy fuertes y nosotros podemos estar cantando, porque hay gente que dice, yo escucho alabanzas todo el día, yo siempre estoy escuchando canciones, pero el tema está en cuánto de palabra estás recibiendo en tu vida para que realmente vivas una vida fundamentada en Dios y no en la emoción de lo que estás escuchando. Sí, amén. Bueno, amigos, quizás como decía el pastor, pues ya hay que poner mucha atención a lo que cantamos. Y quizás como últimas preguntas para todos nosotros, para la audiencia y para todos los que van a escuchar el podcast, es preguntarnos qué estamos cantando en primer lugar. ¿Qué estamos cantando?
En segundo lugar, quizás, ¿cómo te está edificando en tu fe eso? ¿Y qué tan de acuerdo a lo que dice la Biblia está lo que estás cantando? Quizás esas preguntas es para que todos nos las hagamos y para poder entregar una alabanza a Dios, pues, apegada a la Biblia. Entonces, no todo lo que rima es verdad. como decía el título, pastor. No todo lo que rima es verdad. No todo lo que rima es verdad, y la verdad realmente está para ser dicha, para ser transmitida, porque como nosotros transmitimos y transmite el director del instituto, nosotros enseñamos y mostramos que más allá de lo que los hombres digan, ¿sí? Escriban, ¿sí? Lo más importante es lo que la Biblia dice. Amén. Ya, amén. ahí es donde tenemos que basarnos, ¿sí? Amén. Entonces, si está escrito, eso realmente va a traer edificación. Porque, pues, Juan Carlos, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando yo quiero que la gente se llene de fe, yo lo que tengo que es transmitirles más palabra de Dios, porque eso es lo que le va a dar sustento a su vida espiritual. Sí, y si me dejás compartir un mensaje para todos los que están allí, es importante poder poner atención cada día a que nuestra vida se fundamenta en la palabra todo el tiempo. No hay otra manera de que nosotros podamos conocer a Dios que no sea a través de las Escrituras. Y para ello es que lo que nosotros venimos a hacer aquí a Estados Unidos y estamos haciendo aquí en Texas, en un trabajo de extensión y de expansión de la palabra del Señor, el propósito es que cada uno conozca lo que está escrito para que viva la libertad de lo que la palabra de Dios ha transmitido. Mucho se ha vivido a través de venir de generación en generación dejándonos llevar por un montón de pensamientos humanos. Pero ya es tiempo, y este tiempo se está levantando una generación que fundamenta todo a través de lo que está escrito. Y esa verdad los lleva a vivir en plena certeza, convicción y libertad, porque para eso nos ha llamado el Señor. Así que gracias Juan Carlos por este tiempo, qué precioso que es poder compartir. Amén. Y tenemos un tema para el próximo programa, es ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa, pastor? Vamos a ver de quién es la culpa justamente, porque ¿sabés lo que pasa justamente con respecto a eso que vos me decís? Constantemente los hijos de Dios buscamos a quién echarle la culpa. Y ahí entran un montón de todo, incluso hasta las pobres suegras entran en echarle la culpa a veces. Pero vamos a ver, para los hijos de Dios, de quién es la culpa, quién está detrás de lo que nosotros vivimos. Así que si no te lo quieres perder, pues el próximo programa, ¿de quién es la culpa? Así que ve pensando, como siempre te digo, por favor, déjanos tus comentarios en la cajita ahí abajo. Comenta todo qué te parece el podcast. Si tienes algún tema que quieras que el pastor aborde, pues déjalo ahí abajo y también ayúdanos a compartir. Danos like si te gustó el podcast, y si no te gustó, pues danos 2 dislikes ahí en la cajita y pues nos vemos en la próxima con más de Juan 8:32, porque la verdad os hace libre. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones.